Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Daniel Carrizo. Sí, yo formo parte de NEPS. Estoy a cargo del área de Team Manager. Soy, digamos, la parte más bien de las habilidades blandas de NEPS y también estoy a cargo de la expansión de la empresa hacia Latinoamérica. Este webinar al cual se han inscrito y al cual, bueno, les agradezco que se sumen, que va a aportar muchísimo valor. Tiene como finalidad el primer webinar que armamos de una serie de webinars que se van a llevar a cabo y cuyo objetivo está básicamente enfocado en la profesionalización de nuestro rol como developers, como desarrolladores, ¿sí? Desarrolladoras. Yo me incluyo como desarrollador, en realidad no lo soy, pero bueno, estoy todo el día en contacto con los equipos, así que me siento uno más. Nosotros somos NEPS, ¿sí? NEPS es una empresa argentina de Córdoba, nació en Córdoba. Hace 10 años nació remota, cuando el trabajo remoto era algo impensado. Bueno, NEPS hace 10 años apostó el trabajo remoto. Luego la pandemia, digamos el mundo se acomodó a lo remoto gracias a la pandemia. Y bueno, actualmente gracias a la pandemia también hemos tenido un crecimiento exponencial. Y hoy nos encontramos desarrollando y llevando adelante outsourcing hacia toda Latinoamérica. ¿Sí? Así que bueno, es un breve repaso de lo que es la historia de NEPS, de quiénes somos. Y hoy, sí, viene este primer webinar, como les decía, en el cual vamos a enfocarnos en código que huele mal. En realidad es código que huele, pero lo que vamos a estar desarrollando son aquellos indicios necesarios para detectar en el código, ya lo sabrá explicar mejor Federico, para que estemos atentos, para evitar posibles bugs. Es un código que funciona, es un código que luego puede llegar a traer difícil mantenimiento si no estamos atentos a estos indicios que hoy trae Federico. Y hablando de eso, quien va a dictar el webinar y a quien le voy a dar la palabra es el ingeniero Federico Piedrasanta. Él es founder y actualmente CTO de NEPS. Hace 25 años, ¿sí?, que se dedica a desarrollar, liderar equipos, capacitar, porque además de ser egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de acá de la Argentina, es también profe de la Tecnicatura, ¿sí?, superior en software, en la materia Ingeniería en Software, aquí en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Así que bueno, les comento un poquito cómo va a ser el esquema. Luego de esta presentación, empieza Federico. Las preguntas que le vayan surgiendo, invito a que las escriban por el chat, para que luego, cuando finalicemos, Federico se tome ahí unos minutos y les pueda responder. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por formar parte de este webinar. Y Federico, todo tuyo. Buenas, ¿cómo va? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? De 10. Listo. Sí, pues, ahí está. Bueno, como bien dijo Daniel, la idea de este webinar es comentar un poco, o sea, lo que espero que se lleven de este webinar al finalizar es poder detectar aquellos códigos que, si bien funcionan, no es un bug, eh, pero es código que no es legible, es código que es difícil de mantener, que puede traer algunos problemas más adelante. La idea es que ustedes puedan ir detectando estos códigos, que puedan verlo y que puedan refactorizarlo. Nosotros ahora solamente vamos a aprender a detectarlo, después yo les voy a dejar una página donde pueden ampliar la información y más adelante vamos a ir haciendo otros webinars donde vamos a ir encarando cada uno de los problemas y los vamos a ir viendo qué técnicas de refactorización hay. Hay muchas técnicas para las diferentes categorías. Antes que nada, bueno, presento un poco cuál va a ser la agenda del webinar. Primero me voy a hacer una presentación, después vamos a pasar ya directamente a algunos ejemplos y a las categorías del CodeSmell, que es lo que todo el mundo está esperando. Vamos a ver una pequeña conclusión de qué fue lo que vimos y qué es lo que nos vamos a llevar. Y al último vamos a hacer un debate donde vamos a hablar las preguntas que ustedes pasaron y vamos a tratar de responderla y en algún, si quieren levantar el micrófono en ese momento también pueden hacerlo para hacer las preguntas. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, yo soy Federico Piedrasanta, soy ingeniero en sistemas de información, soy egresado de la UTN, la Facultad Regional de Córdoba, en Argentina. Ya llevo 20 años haciendo desarrollo de software en diferentes áreas, en diferentes rubros.
También actualmente soy docente de Ingeniería de Software y de Ética en tercer año de la Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software del Instituto Técnico Superior Córdoba. Es gratuito, es público, está en Córdoba, si se quieren inscribir, dura 3 años, es una gran carrera para los que se quieren iniciar en el mundo del desarrollo del software. Bueno, y además soy CTO y co-founder de NEP Soluciones Informática ya hace 10 años. Bien, vamos a arrancar, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es el código que huele? Que si bien, como dijo Daniel en la presentación, es código que huele, nosotros lo vamos a traducir como código que huele mal, porque la traducción en realidad tiene una connotación negativa. Code smell tiene una connotación que la traducción que se hace en castellano es código apestoso, código, he visto varias traducciones, nosotros lo pusimos como código que huele mal, pero en realidad es código que huele. Como dijimos, el código que huele no quiere decir necesariamente que esté mal, no quiere decir necesariamente que haya un bug, sino que nos van a dar ciertos indicios de que ese código es difícil de mantener y difícil de leer. ¿Por qué es importante la legibilidad? Porque la legibilidad es la documentación que nosotros desarrolladores leemos, digamos. O sea, cuando nosotros documentamos código, la mejor documentación que tenemos es el propio código. Entonces ese código tiene que estar bien escrito, tiene que estar legible, se tiene que entender, se tiene que poder leer casi como en lenguaje natural, que a eso es lo que apostamos. Ahora, la realidad es que la mayoría de nosotros, que somos desarrolladores, hemos abierto código heredado o hemos tenido que mantener código y nos hemos encontrado con funciones, clases, que lo hemos visto y hemos dicho, algo de este código no me huele bien, algo de este código está mal. Y si bien no necesariamente funciona mal, es posible que en un futuro sí traiga bug o que sea difícil de mantener. Que no tenga bug y que sea fácil de mantener son dos puntos clave a lo que nosotros como desarrolladores profesionales tenemos que apuntar. Dentro de los códigos estos que huelen hay muchas categorías. Esta categoría tiene nombres que son cómicos, digamos, también un poco como para recordarlos. Tenemos la categoría de los bloaters o infladores o códigos inflados. Ahí con la imagen de Homero un momento nos damos cuenta de qué se trata. Van a ser clases que son pesadas, funciones que son pesadas. Los abusadores del paradigma orientado a objeto, que si bien cuando programamos orientado a objeto, tendemos siempre, obviamente, a llevarlo a ese paradigma, pero vamos a ver que tampoco es cuestión como de abusar. Entonces ahí lo vamos a ver. Los preventores del cambio. Los preventores del cambio son aquellos códigos que nos van a hacer difícil hacer algún cambio en el código, o que cuando yo hago un cambio me va a traer tantas otras modificaciones, tantos otros errores que vamos a preferir no cambiarlo. Los acoplamientos. El código acoplado yo creo que es hoy uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los sistemas de información. A lo largo de los años he escuchado mucho el de ¿por qué no lo corregís? Y muchas veces la respuesta es porque corrijo en un lado y se me rompen otros 3 totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Eso es porque tenemos códigos acoplados. El código acoplado, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, pero es algo crítico, grave y que vamos por supuesto a tratar de evitar. Y después tenemos códigos que son dispensables, que se pueden eliminar, se pueden quitar, que no afectan en nada el funcionamiento, que están puestos ahí de más y que lo vamos a justamente sacar para que nuestro código sea más limpio. Como dije, con esto vamos a tratar de identificar esos códigos que son factibles de que nos traigan errores a futuro o que sean difíciles de mantenerlo. Próximos webinars, porque tenemos un tiempo acotado y esto es un tema larguísimo para verlo. En próximos webinar vamos a ir viendo técnicas de refactorización de cada uno, que pueden ser utilizaciones de patrones de diseño, algunas otras técnicas que hay para resolverlo. Vamos con el primero de la categoría de los bloater, o estos hinchados o gordos o pesados, dependiendo de la descripción que uno quiera darle.
que son los métodos largos. Yo creo que también este es algo muy común, muchos lo habrán visto, de entrar a un código, a un sistema, y ver el código y ver funciones con muchísimas líneas de código. Yo acá puse un ejemplo real de uno de los códigos con los que hemos estado trabajando. Por supuesto, he quitado cualquier tipo de cuestiones que puedan llegar a herir susceptibilidades en cuanto a quién es el dueño del código. Eso en realidad no debería molestar a nadie. Por ejemplo, yo podría decir que ese código es mío y no hay ningún problema, porque todo código es mejorable, todo código es perfectible. Si ven que miro para el costado es porque en la otra pantalla tengo el chat, entonces yo voy leyendo por si veo alguna pregunta que surge ahí en el momento. Bien, nosotros vamos a tratar de mantener nuestras funciones, el objetivo es tratar de mantener nuestras funciones en no más de 10 líneas de código. Cuando veamos una que tenga más de 10 líneas de código, en este ejemplo vemos que arranca en la línea 519 y termina en la 1695. Estamos hablando de 1100 líneas de código. En una función, no es que son 1100 todas las funciones de toda la clase, no, son 1000 líneas de código dentro de una misma función. Evidentemente, esto se podría haber segmentado y haber extraído en otras funciones, haberlo quitado, haberlo hecho más chico, haberlo hecho mucho más legible. Porque si llegara a haber un error en este método y a mí me toca corregirlo, tengo que leer 1000 líneas de código para poder entenderlo, y ni hablar de debayarlo. Tengo que ir debayando 1000 líneas de código, lo cual se hace muy complejo, y 10 líneas de código es lo máximo. Yo acá tengo la regla de NEPS. En NEPS somos un poquitito más flexibles con respecto a la regla de las 10 líneas de código, donde decimos 10 líneas de código es a lo que apostamos. 15 líneas de código, bien, si es cohesivo. O sea, si todo ese código tiene que ver en sí mismo, si no hay una parte que yo podría haber extraído en otro método. 20 líneas de código tiene que estar muy bien justificado. Más de 20 líneas de código, no. Más de 20 líneas de código, yo apuesto, bueno, soy muy fanático de la cerveza Grolsch, así que yo apuesto Grolsch. Yo apuesto un cajón de Grolsch a que se puede achicar esa cantidad de líneas de código, sacándolo en clases, sacándolo en funciones, haciéndolo que las mismas entity o las mismas clases que ya participan de esa función colaboren, que es la colaboración de los objetos, que de ahí viene en el UML lo que es el diagrama de colaboración. Entonces, pero este es un primer indicio. Si ustedes ven una función que tiene más de 20 líneas de código, presten atención, se puede achicar. Hay técnicas, por supuesto, y después yo les voy a pasar una página donde está el caso, las técnicas que se pueden utilizar para resolverlo, y si no, participan en los próximos webinars donde vamos a ir atacando uno por uno estos problemas y cómo resolverlo. Pero ya en principio, eso. Ya saben que algo me huele mal si veo más de 20 líneas de código. Dentro de esta misma categoría tenemos las clases pesadas. Las clases pesadas son aquellas clases que tienen muchas responsabilidades, muchas funciones. Yo acá puse un ejemplo de un controller, es un controlador. Ya de entrada yo sé que este controlador tiene muchas responsabilidades simplemente por el nombre. Se llama Dashboard Controller. Controla todo lo que tiene que ver con un dashboard, que puede ser cualquier cosa. De hecho, se pueden ver, se ve chiquito porque justamente son muchas funciones, era como la gracia de la captura. Pero yo puedo tengo acá actualizar transacciones antiguas. ¿Y por qué es responsabilidad del Dashboard Controller actualizar transacciones continuas y no de transacciones controller en tal caso? Porque bueno, es tan genérico el nombre del controlador que cualquier función que yo haga lo puedo poner ahí adentro, y como programador posiblemente hasta me resulte cómodo hacerlo. Y no solamente eso, yo veo que alguien ya puso actualizar transacciones antiguas y yo voy y agrego actualizar detalles de transacciones antiguas y también lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque alguien más ya lo agregó. Entonces eso va generando que se nos va ensuciando cada vez más el código, y refactorizarlo después se va a hacer cada vez más difícil. Entonces va a llegar en un momento
donde vamos a ver que tiene muchas funciones, funciones que no son cohesivas, que no tienen que ver entre sí o que no tienen que ver con lo que ese objeto o esa clase apunta. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es mover esas funciones a otras clases, a donde sí corresponda, hacer una refactorización en cuanto a mover las funciones de lugar. Uy, me pasé. Ahí está. Dentro de esta misma categoría de bloaters tenemos también muchos parámetros. En este caso, por ejemplo, tengo un obtener lista banco, me va a traer un listado de bancos, donde recibe un montón de parámetros. Más de 3, 4 parámetros ya es un indicio de que ese código huele mal. Lo que se suele hacer es, se saca, se usa menos parámetros y se los engloba dentro de objetos. Más allá de que queda más legible, en este caso en particular, apuntamos a legibilidad, queda mucho más legible, porque acá yo tengo start, finish, nadie sabe de qué se trata. Yo acá tengo paginado. Mira vos, son dos variables que tienen que ver con el paginado de la grilla. Ordenamiento, tienen que ver con ordenamiento. Acá lo tenía como sort y dirt. Y dir es con qué columna lo quiero ordenar y en qué dirección, ascendente o descendente. Lo englobo dentro de lo que es ordenamiento. La búsqueda, yo lo tengo como query calls. Acá está como, bueno, query calls. Y asociaciones y me devuelve la cantidad total. Además de mayor legibilidad, porque yo ya entiendo de qué se trata los parámetros que recibe, o sea, empiezo a darle sentido a lo que esta función hace en función de los parámetros que recibe también. Además de eso, también me va a permitir el de poder modificar los parámetros. Por ejemplo, yo acá lo tengo como start, finish, sort, dir. Supongamos que yo cambio la idea, yo ahora quiero poder ordenarlo por más de una columna, lo quiero poder ordenar por 2 columnas, supongamos un ejemplo cualquiera. Yo en este caso lo que debería hacer es modificar mi listado de parámetros, y eso me rompe la función. Cualquier otra función que haga un llamado a esta función le va a decir que los parámetros no están completos. Al tenerlo englobado dentro de una clase, yo puedo agregar ese atributo, y en tal caso, en cualquier otro lado que no lo hagan al uso, en el propio constructor de la clase yo le puedo asignar un valor por defecto. Entonces, no modifico lo que es mi contrato público, el contrato de la función mía con el que la consume. Mantengo ese contrato porque yo lo que espero es una clase. Si después los atributos de esa clase cambian o se modifican, se puede seguir usando y no me rompe otras partes del código. Entonces esa es otra gran ventaja de empezar a englobar dentro de objetos, que no es solamente para darle mayor legibilidad, sino también para darle mayor facilidad al cambio. Bien, hay más dentro de los bloaters, hay más. Esos para mí son los más importantes porque son los más recurrentes. Lo que yo he visto más a lo largo de los code review que me ha tocado hacer, o de la revisión de código, siempre me he encontrado con esos, pero hay más categorías. Después pueden ver la categoría completa. Hay otra categoría que es el abuso del paradigma orientado a objeto. No es que no queremos hacer un paradigma orientado a objetos, sí lo queremos. De hecho estamos trabajando, hoy por hoy es uno de los paradigmas más populares, estamos trabajando dentro de lo que es el paradigma orientado a objetos, pero tampoco queremos abusar. Por ejemplo, clases alternativas con diferentes interfaces. En este caso yo pongo un ejemplo, también siempre esto está traído de casos reales, donde tengo transacción, ya se acordarán de cuál código, en el de actualizar transacción y detrás de transacción, y tengo uno que es movimiento, y el movimiento es una transacción. Efectivamente, tengo dos clases llamadas de formas diferentes que hacen referencia a lo mismo, pero tienen diferentes interfaces. Hacen lo mismo, tienen diferente nombre y diferentes interfaces. Por ejemplo, este tiene como calcular los impuestos y este tiene como aplicar los impuestos. En realidad
ambos hacen lo mismo, nada más que cuando el desarrollador dijo, bueno, tengo que hacer un movimiento y aplicarle los impuestos, vio este que decía transacción y dijo, no, no me sirve transacción y no me sirve calcular impuesto. Esto sí tal vez un poco más difícil porque ahí ya nos vamos más a la parte de diseño y modelado, lo cual se espera de un programador. Un programador debería tener conocimiento de lo que es diseño, modelado. Pero básicamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer en nuestro código, y esto es casi como una regla general, es aplicar nombres del dominio del problema. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy modelando un sistema para un, no sé, un local de ventas, y no lo llaman transacción, lo llaman movimiento, lo vamos a llamar movimiento. Entonces, al utilizar el mismo idioma que utiliza el dominio del problema que yo estoy modelando, cuando yo vaya a buscar, tengo que hacer un nuevo movimiento, voy a encontrar movimiento. Si yo uso transacción porque me pareció un nombre más lindo, pero en el dominio del problema no usan transacción, cuando a mí me digan, che, hay que registrar un nuevo movimiento, yo lo voy a buscar como movimiento, no lo voy a encontrar y voy a tender a crear la clase. Entonces vamos a usar nombres del dominio del problema y no nombres del dominio de la solución o nombre que a mí se me ocurre que es más lindo o más representativo. No, es el de la solución que yo estoy implementando. Entonces, bueno, eso, cuando yo tengo diferentes clases que hacen lo mismo y que los nombres tienen que ver con más o menos lo mismo, bien, algo me huele mal. Estamos ante algo que se puede refactorizar, que es la unificación de las clases. En el peor de los casos, tener una única clase y hacer uso de la herencia y el polimorfismo, suponiendo de que un movimiento no sea lo mismo que una transacción, pero sí muy parecido. Los statement switch, los famosos switch. Lo he visto mucho, hay como un fanatismo muy grande por el uso de los switch. Yo soy como muy anti-switch, no me gusta. Es más, de hecho, para mí el switch viene del paradigma estructurado más que del orientado a objeto. Pero esto es muy común, y yo acá tengo un ejemplo también donde se quiere obtener un teléfono celular a partir de un array de medios de contacto. Bueno, el teléfono fijo, el correo electrónico, y tiene el switch case. Y además no solamente que tiene el switch case, sino que además ponen comentarios. Esto, tema aparte, lo vamos a ver al final. Pone comentarios, acá obtengo el celular, acá obtengo el teléfono fijo, si es dos. No sé, menos mal que está el comentario, no entendería de qué se trata, ya vamos a ver que esto se puede mejorar. Y así continúa y me va a devolver por cada uno que yo necesito mostrar de una lista de medios de contacto de una persona. Acá hay una forma más simple de resolverlo, donde yo lo que voy a hacer es darle esa responsabilidad a la entidad. Yo le voy a decir a la entidad, dame el medio de contacto, no voy a usar más un código fijo, le voy a pasar un enumerador, entonces el comentario ya se fue, porque acá yo ya estoy diciendo a la entidad, dame el medio de contacto, ¿cuál? El celular. Y lo guardo en la variable celular. Lo mismo para teléfono fijo, correo electrónico y página web. Así me quedaría mi función, y obviamente así me queda el obtener valor efectivamente de cada uno de estos medios de contacto. Para evitar los switch case, yo lo tiro, como dije, no lo vamos a ver, pero se puede usar el patrón state, se puede usar el patrón strategy, se puede usar el mismo cadena de responsabilidades. Hay varios patrones para diferentes casos que nos va a evitar hacer este tipo de cuestiones que tienen que ver con el switch. ¿Por qué queremos evitarlo el switch? ¿Por qué es algo malo el switch? Porque me limita las modificaciones. El día de mañana yo quiero cambiar esto, y si este switch yo lo tengo replicado en varios lugares, cuando yo agrego un medio de contacto nuevo que quiero obtenerlo, tengo que modificarlo posiblemente en varios lugares. Si la responsabilidad la tiene la propia entidad, lo tengo encapsulado dentro de la entidad, y lo que le estoy haciendo es darle la responsabilidad a esa entidad. En este caso justo se llama entidad, porque así se llama la entidad. Pero a la entity, como para que se entienda.
Bueno, eso es asignación de responsabilidades. Hay también varios patrones que se llaman patrones GRASP, que tienen que ver con las asignaciones de responsabilidades. Pero en principio lo que vamos a tratar de hacer es que los objetos, las entities, vayan colaborando para que, para que el código vaya quedando encapsulado, para que la lógica quede encapsulada y tratar de evitar este tipo de código que es difícil de mantener, que ante un pequeño cambio en la lógica del negocio me implica cambiar en varios lugares. Pasamos a la otra categoría. Entonces, porque esto es lo que lo que yo quiero que se queden. Cuando vean switch case en varios lugares que hacen referencia a lo mismo, por ejemplo, lo van a ver muchísimo y apuesto ya a todos los desarrolladores a que lo han visto. Switch case con estado. If pendiente, else if, o con el switch case, pendiente, case, aprobado, case, no sé qué cosa, y en varios lugares lo mismo, porque el comportamiento depende del estado en el que está, o lo que yo voy a hacer depende de qué estado está. Bien, ese código tiene que ser una alerta. Ese código lo vamos a mirar bien y lo vamos a refactorizar y lo vamos a mejorar. La otra categoría, los preventores de cambio, que dijimos son estos, los de por ahí muchas veces decidimos no cambiarlo porque ante un cambio rompen muchos lugares. Tenemos el cambio divergente, tenemos muchos métodos no relacionados que yo tengo que modificar al momento de hacer el cambio en una clase. Yo cambio una clase, por ejemplo, le agrego a uno de sus métodos públicos, quiero agregar un parámetro y eso me implica cambiarlo en un montón de lugares. Que cuando ya lo agregué, cuando ya modifiqué ese contrato público que yo tengo, en el listado mío de mi Visual Studio Code me aparecieron 85 errores, 85 lugares donde tengo que corregirlo, donde tengo que modificarlo. Es indicio de que ahí hay un error, puede estar relacionado con el tema de los parámetros, fue un ejemplo que yo puse, pero en general tiene que ver con que seguramente es una función que es poco cohesiva o que está poco encapsulada o que está muy acoplada. Acá, bueno, tengo justamente un ejemplo, no tengo un ejemplo en código, pero sí un ejemplo en texto. Al agregar un nuevo tipo de producto se tienen que cambiar todos los métodos para buscar, mostrar y ordenar producto. No tiene ningún sentido, sigue siendo producto, no tiene por qué al agregar un nuevo producto modificar la forma en la que yo lo busco, la forma en la que yo lo guardo, la forma en la que yo lo listo, la forma en la que yo lo voy a ordenar para agregar un nuevo tipo de producto. O no debería serlo así. Podemos usar herencia, podemos usar polimorfismo, podemos usar funciones polimórficas, tenemos un montón de técnicas para resolverlo, pero ante el cambio de una clase, si me implica modificar muchas funciones o ese cambio impacta en muchas funciones, estamos ante algo que sería bueno refactorizarlo. Y aliento a que lo hagan, todo esto que estamos viendo, aliento a que refactoricen, que lo cambien, que lo mejoren. El próximo desarrollador se los va a agradecer muchísimo. Dentro de los preventores de cambio tenemos algo que se parece mucho, pero no es lo mismo. Este se llama cirugía de escopeta, el nombre está muy bueno, la verdad que a mí me gusta muchísimo, porque hace referencia a un escopetazo cuando salen los perdigones para todo lado. En este caso es un solo cambio en varias clases. Yo tengo que cambiar algo en particular, pero ese cambio en particular tengo que modificarlo en muchas clases. Un cambio, muchas clases, del otro era un cambio en una clase me impacta en muchas funciones. Por ejemplo, podría ser el de esto. Tengo que agregar un nuevo estado de una factura. La factura tiene estados, yo tengo que agregar un nuevo estado y tengo que modificar un montón de clases para poder agregar ese nuevo estado o para poder tener en cuenta ese nuevo estado. También eso es síntoma de un gran acoplamiento en el código. Estos, los que tienen que ver con gran acoplamiento, los que tienen que ver con el cambio divergente o la cirugía de escopeta, son graves, porque los otros, el del código largo, el de la función con mucha línea de código, bueno, puede pasar. Estos de acá son graves porque
significa que yo pueda hacer que yo haga un cambio en un lugar, funciona todo bien, pasa a producción y empiezan a aparecer errores en otro lado que no tienen nada que ver. Uno dice, pero ¿por qué? Si yo no modifiqué ahí, y es más, esto también, los que estamos en el ámbito de desarrollo lo habremos escuchado mucho, el de, no, eso yo no lo toqué, esa funcionalidad yo no la modifiqué. No, pero se modificó otra que me impactó donde no me debería haber impactado. Por eso son preventores del cambio, porque ese tipo de modificaciones tratamos de no hacerla, pero porque está mal modelado nuestra arquitectura. Pasamos a la siguiente categoría. Como dije, hay muchos más códigos que huelen dentro de cada una de estas categorías. Yo puse los más comunes, con los que más identificados nos vamos a sentir. Los acopladores, también tienen un nombre que está muy bueno. Estos son dos casos diferentes, que es la envidia y la intimidad inapropiada. Son dos nombres muy buenos. La envidia es cuando un objeto envidia la característica de otra clase. ¿Qué significa? Que una clase hace más uso del atributo de la otra clase que de la propia. Por ejemplo, no sé, puede ser, yo tengo una clase donde en todas las partes del código estoy accediendo a la razón social de la clase persona. Entonces hago más uso del atributo de la otra clase que de las propias. Obviamente eso es lo que está hablando, más allá del nombre gracioso de envidia, la envidio el atributo a mi otra clase, está hablando de que yo tengo un código acoplado, digamos, estoy altamente acoplado porque cualquier modificación que yo haga en la otra clase, en la clase a la cual yo envidio, me impacta en esta primera clase original. Entonces también vamos a evitar, y esto bajo todos los medios posibles, lo vamos a evitar primero, pero si lo vemos lo vamos a corregir, lo vamos a refactorizar, el de nunca jamás vamos a acceder a un atributo de forma directa, no vamos a romper el encapsulamiento, es la primera forma de desacoplar código, lo vamos a hacer siempre a través de sus métodos públicos, sus métodos de acceso, al atributo ese que me va a devolver la clase, lo vamos a hacer que lo trabaje la propia clase y que ya me devuelva lo que yo necesito. No voy a acceder al atributo de forma directa. Y el otro caso es el de la intimidad inapropiada, que es cuando una clase usa métodos internos de otras clases. Por ejemplo, yo tengo una clase X y digo, bueno, quiero hacer un cálculo de, no sé, de promedio. Entonces, tengo otra clase que es la clase examen, que saca promedio de los exámenes de los estudiantes. Bueno, lo voy a usar. Y es algo propio de la otra clase, es algo privado de la otra clase. Pero yo lo uso porque, bueno, por reutilizar código. Entonces lo utilizo. Y en realidad no, estoy haciendo una intimidad inapropiada. Me estoy metiendo en algo que es totalmente privado de la otra clase. Le estoy haciendo uso yo. Lo que son los métodos internos de una clase. Lo que generalmente se suele hacer es, en tal caso, si se puede utilizar, se lo extrae en una clase con el método público y queda expuesto para que todo el mundo lo pueda usar. Pero no el método interno. El método interno yo no lo uso, no lo toco. En el caso de los lenguajes de programación como Java, C#, ya tienen formas de protegernos de eso, que es usando los private. Pero también he visto mucho que por una cuestión de facilidad se usa siempre el public. Todo lo pone en public porque es más fácil. Entonces, bueno, eso puede generar que se produzca una intimidad inapropiada, porque debería haber sido privado. Está en el ámbito de lo privado, queda en lo privado, ninguna otra clase debería verlo, tocarlo, conocerlo, ni nada por el estilo. Si no, me va a generar lo que es acoplamiento. Vamos a pasar a lo que son los prescindibles. Yo sé que esto es como mucha info toda junta, después voy a hacer como un repaso más o menos rapidito, para que ustedes lo puedan detectar, estos códigos. Los códigos que son prescindibles, que no los queremos, no queremos que estén, los podemos, es más, no solamente que los podemos, los queremos borrar. Por supuesto, dijimos que esto es código que huele, no quiere decir que esté mal, puede ser que sea necesario dejarlo,
pero no hay un indicio de que se pueden borrar y va a ayudar a la legibilidad. Todo esto ayuda sobre todo a lo que es legibilidad de código. Si mi documentación como programador, mi principal documentación como programador es el código, porque es lo que yo sé hacer, es lo que yo leo y es lo que yo escribo, leo código, escribo código, yo quiero que sea lo más fácil de leer posible. Entonces lo primero que vamos a sacar, este código que es prescindible, que podemos prescindir en nuestro código, el primero es el comentario. Y este también, pero es motivo de grandes debates en la comunidad del desarrollo del software, dentro de las responsabilidades que yo tengo dentro de NEPS. Una es la de las entrevistas técnicas, y muchas veces cuando yo hago la entrevista técnica, muchos desarrolladores tienen como una tendencia a decir mucho comentario, como algo que esté bien, mucho comentario, que el código tenga un montón de comentario porque así se entiende bien. No, el comentario tiene 3 problemas, y ustedes dirán, wow, qué cantidad de problemas que tiene un comentario. Sí, tiene 3 problemas. El primer problema que tiene un comentario: si yo lo tengo en comentario, en cuanto a lo que es inicio y finalización de bloque, que es muy común verlo, por ejemplo, barra barra, aquí comienzo el cálculo de los impuestos, y hay toda una serie de líneas de código, barra barra, finalización de los cálculos de los impuestos. Todo eso se podría sacar, toda esa línea de código se saca, se lo lleva a una función, que ¿cómo se va a llamar esa función? Se va a llamar calcular impuestos. Entonces el comentario, aquí comienza el cálculo de impuestos, cuando tengo una función que se llama calcular impuestos, pasa a no tener mucho sentido. Elimino el comentario, refactorizo, quito línea de código, y además acabo de hacer una función que incluso puede ser reutilizable. Son todos beneficios el de quitar. Entonces cuando veo comentarios de ese tipo, de inicialización y finalización de bloque, ahí tienen una gran cuestión. Primero, quitar el comentario. ¿Cómo quitar el comentario? Refactorizando, y tienen un gran ejemplo de otras cosas que implica el tener código. El otro problema que tiene que tiene el comentario. El comentario miente. Los comentarios siempre mienten. Así como Doctor House, que decía la gente miente, bueno, los comentarios mienten, el código no. El código hace lo que el código dice que tiene que hacer, el comentario no necesariamente, porque por eso es un comentario. Y estoy convencido, y acá de vuelta va la apuesta, que la mayoría de ustedes habrán visto código que han hecho copiar y pegar, porque, seamos honestos, todos hacemos copiar y pegar. La gran herramienta del programador es el control C, control V. Modifican el código para que haga lo que tiene que hacer, adaptado a ese código que hemos copiado y pegado, y en general no le damos mucha importancia a los comentarios. Entonces vamos a ver código donde dice, aquí comienza el cálculo de impuestos, y lo que termina calculando ahí es guardar en base de datos otra cosa que no tiene nada que ver con el cálculo de impuestos, porque el comentario quedó. Y el comentario quedó, yo lo ejecuté, lo probé, anda. Bien, buena pregunta, Seba. Ahí lo comento eso también, porque ese sí es importante. Yo hice el copiar y pegar, y a mí el código me funciona, el código me anda. Yo le doy play, anda. Claro, porque el comentario no afecta el funcionamiento del código. Entonces es muy probable que yo diga, listo, ya está terminado, commit, push, allá fue mi código, y allá fue el comentario, y ese comentario miente. Entonces el próximo programador que viene, que dice, no, bueno, voy a leer los comentarios porque por algo son importantes los comentarios, va a leer los comentarios, va a decir, acá empieza el cálculo de impuestos, va a ver que no tiene nada que ver con un cálculo de impuestos, muy probablemente empiece a ponerle nombres a la variable diferente porque dice, no, acá está mal que yo, y se terminó embrollando por un comentario que en realidad estaba mintiendo, no hacía lo que el comentario decía que tenía que hacer. Respondiendo a la pregunta respecto a lo de las funciones en general sí son recomendables documentarlas, comentarlas, ponerle un comentario, qué hace la función, explicar qué hace la función, qué parámetros recibe y qué devuelve, y si genera excepciones, qué excepciones genera ese código, esa función. Si la función es muy simple y muy autoexplicativa, por ejemplo, obtener razón social, no hace falta.
Ya está, ya lo dice. Ahora, si el código por ahí es un poco más complejo, que requiere una explicación de qué hace la función, qué es lo que me va a devolver y qué excepciones genera, sí es una buena práctica comentarlo y ahí sí hacemos uso de los comentarios y de hecho muchos de esos comentarios después para los casos de las API, para los casos de las librerías de clases y todo eso, cuando uno hace el uso se para encima con el mouse y te trae ya la documentación. En esos casos los comentarios sí pueden ser necesarios, pueden ser importantes y lo hacemos. Ahora, también los comentarios mienten, no hay que hacer copiar y pegar y olvidarse de modificar ese comentario de que qué hace esa función. También he visto mucho. Esta función devuelve la razón social de una persona. Y vos ves, y la función se llama obtener número de documento. ¿Por qué? Porque hicieron un copiar y pegar, cambiaron el nombre de la función anduvo de 10, espectacular, commit push. El comentario, como no afectó, no dio un error ni de lógica, ni de compilación, el comentario queda y el comentario lo que termina haciendo es perjudicarme más que ayudarme. Entonces, poquito comentario, ¿por qué? Porque es complejo. El comentario es algo que al no generar errores, es complejo mantenerlo. Y en los comentarios hay que mantenerlo. Entonces, poquito comentario que sean realmente útiles. No un exceso de comentario, algo está mal, algo huele, algo se puede refactorizar, algo se puede hacer. Si la función tiene un comentario muy largo, es porque capaz que esa función hace más cosas de las que debería. Recuerden que las funciones tienen que hacer una única cosa y esa cosa la tiene que hacer bien, pero estamos hablando de responsabilidad única. O sea, si tiene muchas responsabilidades, si esa función hace un montón de cosas adentro, entonces lo tengo que poner en un comentario súper largo, capaz que la función es la que está mal. Código muerto. Esto lo habrán visto mucho también. Incluso código muerto puesto en formas de comentario. El de, bueno, acá hay un error, entonces comentan todo un bloque de código. Por las dudas lo necesite, entonces después escriben el código, mira, anda bien. Y queda, y empieza a quedar funciones que tienen 3, 4, 5 líneas de código útil y 25, 30, 40 líneas de código comentado. El programador que viene, que agarre ese código, ve todo ese código comentado y también lo lee. Porque si el programador anterior lo dejó, lo primero que uno se pregunta es por qué lo dejó. Capaz que para algo sirva. Entonces yo también lo leo. Y ya estoy leyendo de más. Ya leí código de más. O por ejemplo, funciones que generalmente tendemos a hacer a priori, sin que nos lo pidan. Creamos una API, por ejemplo, tenemos una API. Bien, quiero una API que me traiga personas. Bien, entonces bueno, como es una API, hago el CRUD. El create, el read, el update y el delete. Y capaz que el sistema ese no actualiza personas. Tampoco las elimina, porque las obtiene en realidad de otra API. Pero ya las programamos. ¿Para qué? Si no lo hace, no. Entonces, si ya lo programamos porque a priori deducimos de que lo vamos a necesitar, que también está la generalidad especulativa, borremos esas funciones que están de más, que no hagan que el programador que venga tenga que leer más código del que corresponde. ¿Por qué? Porque, como dije, como programadores, escribimos código y leemos código. Más código para leer, más tiempo que me lleva modificarlo, mantenerlo y actualizarlo. Clase de datos. Bueno, acá es como súper discutible porque yo sé que hay un patrón y de hecho es un patrón que hay que usarlo, que es el DTO, que es para transferencia de datos. Es un objeto solamente para transferencia de datos. No hace referencia a los DTO. Los DTO están bien y cuando yo tengo que transferir de forma, sincrónica o asincrónica, pero de forma remota, yo tengo que transferir datos, lo vamos a hacer a través de un DTO. Vamos a mandar datos, solamente datos. La clase de datos, que es la que es la que nos va a alertar de que hay un posible error, son aquellas clases que lo único que tienen son atributos, donde la clase es prácticamente lo mismo o una representación de su tabla en la base de datos. No tiene más nada. Es una clase, por ejemplo, public class persona,
que tiene nombre y apellido, y no tiene más nada. Y entonces, ¿para qué está? No me sirve de mucho. Las entidades en general, las entity, y por eso el paradigma orientado a objeto, tiene funciones, porque colaboran. Si todas mis clases son clases, se le llaman también clases anémicas, si todas mis clases son anémicas, todas esas responsabilidades, todas esas funciones, ¿dónde están? En la capa de controlador, muy posiblemente en la capa de negocio o en la capa de aplicación, o peor todavía distribuido, lo cual sería peor todavía porque seguramente si yo tengo dos controladores que tienen que acceder a los, tienen que operar de la misma forma sobre la misma entidad, hacen lo mismo, posiblemente incluso de formas diferentes, en dos lugares. Resulta ser que hay un error, lo tengo que modificarlo en dos lugares diferentes. Eso tiene que estar encapsulado dentro de a quien le corresponde hacer y quien va a colaborar para hacerlo. A eso se referencia clase de datos. Cuando nosotros vemos en nuestro sistema que tenemos muchas entity anémicas que no tienen funciones, ojo, porque la funcionalidad en algún lado tiene que estar. Y ese algún lado tiene que estar, como dijimos, van a ser las otras capas. Si son las otras capas, tenemos capas con muchas responsabilidades, con mucho código, con mucha línea de código compleja, difícil de mantener y seguramente acopladísimas. Por ejemplo, un dashboard controller que hace todo. Es un supercontrolador que se encarga de hacer absolutamente todo, lo que me permite que mis clases sean totalmente anémicas, que solamente tengan atributos, no tengan funcionalidad, no tengan responsabilidades. Bueno, código duplicado, ese creo que es tal vez una de las primeras cosas que nosotros como desarrolladores sí refactorizamos. Cuando veo un código, si yo hago copiar, pegar y no modifico absolutamente nada, no fue un copiar y pegar como para ahorrarme un algoritmo o algo por el estilo, sino que me queda exactamente igual, bueno, evidentemente ya lo estoy haciendo mal. Pero si yo lo detecté de este código es igual que este código, bien, extraerlo de una función y que en ambos lugares llamen de la misma función. Si yo lo tengo que corregir, lo corrijo en un solo lugar y se me corrige en los dos lugares que lo llaman. Entonces estoy evitando la cirugía de escopeta. Clase perezosa, bueno, también tiene que ver con lo mismo que son las clases anémicas. Son clases que tienen muy poquitas responsabilidades. Generalmente tienen solamente los getter y los setter. Son clases que no hacen nada, son clases, bueno, acá también esto hay que tener mucho cuidado. No digo de que no haya clases de que no tengan únicamente getter y setter, va a haber, es cuando yo tengo mucho. Cuando la mayoría de mis clases solamente tienen getter y setters, ojo, algo está mal, y ese algo está mal es que alguien está haciendo el trabajo por estas clases. Estas clases son vagas, significa que alguien lo está haciendo ese trabajo. Esto como en la vida real. Si dos trabajadores están trabajando y uno es medio vago, medio perezoso, no hace nada, alguien está haciendo su trabajo por él. Entonces, acá es lo mismo. Vamos a usar esa analogía. La generalidad especulativa. Esta es la más común el más común de los errores que cometemos como desarrolladores. Yo lo cometo todo el tiempo. Y encima para colmo es algo que yo ya sé que hay que tratar de evitarlo y mismo así lo hago, que es el de por las dudas. No, porque el cliente pidió que se muestre, no sé, un listado de películas. Por las dudas vamos a hacer uno también que pueda filtrarlo, que me lo traiga y que me muestre también series. Entonces también por las dudas se le ocurra pedirlo. No lo pidió, no lo hagamos. Este también tiene dos problemas. Uno, más código para mantener, más código para leer. Dos, trabajo gratis. El cliente no lo pidió o el sistema no lo necesita, él por las dudas. Hay código que vamos a hacer por las dudas, digamos, en una generalidad especulativa. Sí, cuando realmente creemos que eso va a favorecer a su flexibilidad, a sus posibles modificaciones a futuro. ¿Por qué lo hago? Y lo hago porque esto me va a dar flexibilidad a la hora de cambiarlo. No lo hago tan estricto como me lo pidieron, sino que le añado cierta flexibilidad. Pero no le agrego yo funcionalidades por las dudas me lo pidan. No, cuando me lo pidan, el sistema tiene que ser suficientemente flexible para que yo lo agregue sin que meta demasiado ruido. El hacerlo de forma temprana es también un error.
Todos estos errores, estos códigos que los fuimos viendo así muy por encima como para poder detectarlos, son errores que lo hemos visto, que lo vemos. Lo que no hacemos es refactorizarlo. Ahora que más o menos a grandes rasgos sabemos detectarlo, yo lo que los invito es a que se animen a refactorizarlo. Tal vez hoy no tenemos la herramienta para hacerlo, simplemente tenemos la herramienta para detectarlo. En los próximos webinars, que si quieren pueden seguir a la página de LinkedIn de NEPS, de ahí nosotros vamos a ir notificando los próximos webinars, vamos a ir viendo cada uno de los casos, qué técnica, qué estrategia, qué patrones de diseño, qué herramientas nos dan los propios IDE para poder refactorizarlo y mejorarlo. Por ahora, por lo pronto es saber que existen, detectarlo y saber que está mal, y a la hora de escribirlo, saber que está mal. Hay una regla que yo la uso mucho, o que le digo mucho, los que me conocen ya deben decir que hartante, que es la regla del Boy Scout. Función que se toca, función que tiene que salir mejor. Igual que los Boy Scouts, que es cuando van a un lugar a acampar, lugar en el que acampa, cuando se van lo encuentran más limpio de lo que lo encontraron. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros, función que tocamos, función que miramos, función que entramos a modificar cualquier cosa, a leerlo, lo leímos, lo vimos, tiene que salir mejor de lo que lo encontramos, más limpio, que es a lo que tendemos. Vamos a refactorizar para que nuestro código confluya a lo que es un código limpio, un clean code. Y a la hora de escribirlo lo vamos a escribir ya pensando en todo esto para escribir código limpio. Voy a hacer un repaso rápido de las 5 categorías. Bloaters, pesados, cuando vean clases pesadas, funciones pesadas, parámetros pesados, tienen ahí algo para detectar de que hay algo que está mal y que va a traer problemas a futuro. Abuso de la orientación a objetos, clases creadas, que hay un montón de clases creadas que no tienen una correlación directa con la realidad. El paradigma orientado a objetos está hecho para que tenga una correlación lo más cercana o lo que se conoce como un gap más pequeño con la realidad. Entonces cuando veamos así clases que no tienen nada que ver, que no tienen sentido, que se crean clases por crear y que incluso muchos hacen lo mismo o parecido o bien, tenemos ahí también un indicio. Los preventores del cambio, que fueron los que dijimos, las modificaciones divergentes y las cirugías de escopeta, ese famoso de toco acá y me rompen un montón de lugares, o para introducir este cambio que me estás pidiendo tengo que modificar en un montón de lugares. Esas dos respuestas, que es muy común en los programadores, en realidad es un indicio de que hay algo que hay que refactorizar. Códigos acoplados, ni hablar. Por ejemplo, esto sí lo hago con un ejemplo muy común, de un controller poner entidad, punto, tipo de documento, punto, descripción. Y no, pedíselo a la entidad cuál es su tipo de documento, su número de documento. No accedas al atributo propio de esa otra entidad. El patrón no hables con extraño. Vamos a tratar de desacoplar código. Y los dispensables, que son esos códigos que vamos a borrar porque están de más, que ensucian nuestro código y lo que no nos permite tener un código limpio. Estas son las 5 categorías que están en el libro de Refactoring de Fowler. No me acuerdo el nombre de Fowler. Martin Fowler. No, Fowler es el apellido. Lo voy a pasar acá. Fowler Refactoring. Y también voy a recomendar, por supuesto, el libro Clean Code de C. Martin. Para mí son dos bibliografías fundamentales. Bien, como conclusión, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué nos preocupamos por esto? ¿Por qué este webinar es importante? Más allá de para poder hacer código limpio, más allá de para poder hacer código mantenible, código que no nos traiga bug a futuro, es también por una cuestión muy particular. Muchos se habrán empezado a leer las noticias. GPT-3 genera código, Copilot genera código. Entonces las inteligencias artificiales están suplantando el trabajo del desarrollador. Bien, no queremos ser suplantados por una inteligencia artificial. Hay algo hoy que la inteligencia artificial no puede hacer, que es justamente esto, el de escribir código limpio, legible,
¿Por qué? Porque todavía, no digo de que no vaya a pasar, pero todavía esas inteligencias artificiales lo que tienen es código optimizado. Nosotros no nos vamos a preocupar por la optimización temprana de código, sino que nos vamos a preocupar por la legibilidad de código, porque eso nos permite lo que son los códigos mantenibles, los códigos modificables a futuro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero porque habla de nuestra profesión, habla de nosotros como profesionales y habla del código resultante de lo que nosotros hacemos, que no solamente tenemos que ser capaces de entenderlo y mantenerlo nosotros, sino el que viene detrás o nuestro compañero, que es a lo que apostamos a la hora de programar. Los dejo con esta frase, que a mí me parece muy linda. La cita en particular la van a ver, es de Michael Fetter, pero lo van a ver dentro de la introducción del libro de Clean Code. El código limpio siempre parece haber sido escrito por alguien a quien le importa. Y eso habla justamente de profesionalismo, habla de preocuparse por lo que estamos escribiendo y no solamente preocuparse porque ande. No nos vamos a preocupar porque ande, vamos a preocuparnos porque ande, obviamente, pero además también de que sea legible, de que sea lindo, de que sea elegante. El famoso código legible, poco acoplado, que lo hace un código elegante. Muchas gracias y ahora sí, si tienen preguntas, consulta que no las haya respondido durante el webinar, lo pueden hacer ahora. Estoy abierto a que me pregunten lo que sea. Perfecto, ahí sí, quien quiera, dado que bueno, se extendió un poquito más de lo esperado, así que gracias ahí por estar. Quien quiera puede levantar la mano, puede desmutearse y le pueden consultar a Federico respecto a este tema que estuvimos viendo, repasando en el día de hoy. Aprovecho mientras van ahí pensando, le vamos a hacer llegar a través del mail la presentación, ¿sí? Y también les va a llegar un mail, seguramente de la registración, consultando sobre, bueno, qué les pareció el webinar, así que les invito a que sean totalmente honestos y honestas con las respuestas, que nos sirve un montón como feedback para los próximos webinars que se vienen, ¿sí? Así que si hay alguna consulta, pregunta, es el momento. Ahí yo paso en el chat también un link, ahí en ese link del Refactory Guru. Bueno, recomiendo toda la página de Refactoring Guru, pero en particular de lo que hemos visto hoy, que tiene que ver con código que huele. Ahí van a ver estas categorías y dentro de esas categorías tienen los bloaters. Oh, mi internet no es como el mejor. Por ejemplo, métodos largos, entran ahí, bueno, ahí tienen las razones del problema, cómo tratarlo y, bueno, cómo resolverlo acá. Extraer métodos, reemplazar, bueno, ahí tienen varios. Fede, si tenemos un código con muchos parámetros, unos 72 y de muchas líneas, ¿qué hacemos? Lo digo por un caso real. Sí, es un caso súper real, lo sé, y es un gran problema. En general, si tenés 72 parámetros, es una locura, no debería. No, me resulta raro tantos parámetros, es muy probable que sea una función con demasiadas responsabilidades, porque tiene que trabajar con 72 parámetros, es porque es una función que tiene muchísimas responsabilidades. En principio hay grandes probabilidades de que eso se tenga que resolver dividiéndolo en varios métodos, donde esos métodos sí reciban menor cantidad de parámetros, pero además esos parámetros englobarlo dentro de objetos. Por ejemplo, muchas veces he visto bueno, quiero obtener la persona, entonces le paso el nombre, el apellido, el número de documento, la edad, el que yo, todo como parámetros separados, ¿no? Dentro de una clase que se llama persona, donde le voy a setear estos atributos y le paso a ese método el objeto persona. Incluso si cambian los parámetros, yo lo que cambio es el objeto y me queda agnóstico el código o influye poco en el código, en la parte del código que lo llama. Y los de las muchas líneas, una forma es eso, es extraer métodos, hacer una extracción de método, hacer una extracción de clase, crear una clase que resuelva estos problemas o delegárselo a la entity para que lo resuelva.
Bien, sí, se puede refactorizar PL/SQL también. Vamos a lo mismo. Si yo tengo un procedimiento almacenado con 10.000 líneas, es súper largo. Estamos hablando de un procedimiento almacenado con muchísimas responsabilidades. Lo mejor en ese caso es posiblemente dividirlo en procedimientos almacenados, funciones almacenadas, y en tal caso poner un único procedimiento con un nivel de abstracción más alto que lo que vaya haciendo es derivando en esos otros procedimientos o funciones almacenadas para poder resolverlo. Puede ser que por mejorar código inflado caigamos en clases perezosas, me lo imaginaba cuando exponía. Sí, también, eso puede pasar en el de, por querer hacerlo cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, puede ser que tengamos un montón y entraríamos en clases perezosas, clases que hacen muy poquito, y no solamente es en un abuso del paradigma orientado a objetos, que tengamos un montón de clases chiquititas que hacen poco y nada. Hay un equilibrio entre que no haga mucho y que tampoco no haga nada. Y ahí es donde entra nuestra capacidad de observar la realidad y de poder asignarle las responsabilidades a esta entity en cuanto a lo que vemos en la realidad. En cuanto a poder ver esto, quién tiene la responsabilidad de que haya un uno a uno entre el modelo y la realidad. Y eso es algo que nosotros como programadores sí lo podemos hacer y es algo que las inteligencias artificiales todavía no. Y ahí es donde está nuestra brecha para ganar las inteligencias artificiales que están viniendo cada vez mejores y posiblemente nos suplanten en algún momento. Por ahora no. Por ahora le podemos ganar porque podemos observar la realidad y hacer mejores modelos. Después que la inteligencia artificial escribe el código ese aburrido que escribir todo el tiempo, se lo damos GPT-3, le decimos escríbeme este código que lo escribe, pero nosotros lo modelamos, que es nuestro fuerte, digamos. Debería ser nuestro fuerte. No sé si me queda alguna otra pregunta. No, por lo pronto no se ve otra pregunta. Ya estamos. No, Sí, vamos, ahí sí, Juli perdón, ahí Juli te a preguntó ver. una cosa que no sé si con Fede. Supongamos que nosotros entramos a trabajar y vemos un código con muchas clases, es necesario que tener que rever el diagrama de clases. Si entran a un trabajo o están comenzando sus primeros pasos en el trabajo, lo mejor es cuando detectan, cuando ven un código que huele, es hablar con su líder técnico, con los que ya están trabajando en el código, para poder primero entenderlo. Refactorizar sin entender el negocio primero y sin entender el código, por ahí es muchas veces complicado. Muchas veces después de un tiempito uno empieza, pero ya es una alerta. Es decir, esto tiene un montón de clases que no tiene sentido, que no tiene una correlación con la realidad. Bien, ya lo podemos empezar a preguntar, lo podemos empezar a consultar a nuestros compañeros, a nuestros líderes técnicos, y puede ser una alerta temprana de algo que se puede refactorizar. Y si nos dan el ok para refactorizar, obviamente que debería ser algo que nos ponga bastante contentos. No sé si responde a la pregunta o si hay otra. También pueden levantar el micrófono y consultar. Así es. Buenísimo, entonces vamos dando por finalizado el webinar, ¿sí? Agradeciendo a todos quienes han participado. Vamos a hacerlo llegar a través del mail, como les decía en la presentación. Y bueno, Fede, te dejo ahí también el saludo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber participado. Gracias por haber acompañado. Fue como mucha información, toda de golpe, toda rápido, pero como dije, es una intro. Ahí pasé en el chat OneCart, también es lo mismo que está en la página Refactoring Guru, pero en cartas físicas, que es como para poder verlo un poquito más lindo. Si lo quieren googlear, es bastante interesante para poder trabajarlo. Les agradezco un montonazo por haberme acompañado. Cualquier duda, cualquier pregunta, cuando les mandemos el mail, ahí también van a ir mis datos de contacto por si me quieren consultar. Perfecto. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos webinars, ¿sí? Recuerden seguir a la página NEPS, se la vamos a compartir después a través del mismo mail, así están atentos a los próximos que se vienen. Que tengan un hermoso, hermoso día y espectacular semana, ¿sí? Hasta luego, nos Dale, vemos, gracias. cuídense, Gente, nos vemos. chao, Muchas chao, un gracias. gusto. Chau.